Bienvenido una vez más a su programa La Luz de la Biblia. Es un honor poder compartir con ustedes y poder llegar justamente con una nueva entrega de su programa La Luz de la Biblia. Soy el pastor Henry Mayor y hoy gozo con el privilegio, enorme privilegio, de tener a mi lado al pastor Anderson, que también nos acompaña. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los niños, la iglesia? Estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de compartir el tema que vamos a desarrollar, tan importante. Es un tema oportuno, Sí. Creo importante para la cristiandad, y no solamente para los cristianos, sino para el pueblo de Cuba en general. La familia está bien y estamos satisfechos, pues ha sido un año en el que el Señor nos ha dado la oportunidad de empezarlo trabajando y sirviendo y ofreciendo contenidos que van a resultar de bendición para nuestra nación. Amén. Para dar introducción, Andy, al programa que vamos a estar teniendo, yo no sé si tú en alguna ocasión has escuchado un concepto, una idea, un principio que se maneja en el argot popular, que dice: nunca firmes un documento si no lo has revisado con anterioridad. Y yo creo que es un principio que hemos escuchado una y otra vez de labios de nuestros padres, de nuestros abuelos, hermanos en la fe, en fin, de personas que nos aprecian, que siempre nos tratan de aconsejar y encauzar por el buen camino. Y realmente, básicamente, lo que esa expresión busca es que no tomemos una decisión a la ligera, sino que toda decisión que vayamos a tomar primeramente tiene que tener una previa análisis, un previo escrutinio. Y precisamente es eso lo que estamos buscando con este programa. Estamos buscando instruir al pueblo, darle luz al entendimiento, ayudarles a meditar en el tema que nos ocupa en esta oportunidad, que es el muy mencionado y propagandizado Código de la Familia. Continuamente vemos la campaña de impulso que se está dando a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea por la prensa, la televisión, al Código de la Familia. Evidentemente no podemos abarcar todo el material, porque me parece que sería muy ambicioso el proyecto, no tendríamos todo el tiempo para poder entrar en detalle. De hecho, la última actualización del Código de la Familia creo que consta de 117 páginas, así que no tendríamos programas para poder, pero sí vamos a dedicar un tiempo a poder analizar al menos los temas más controversiales, Fundamentales, claro, sí. o sea, más problemáticos, y que yo creo, a mi consideración, serían del interés tanto del pueblo en general como también del sector cristiano evangélico. Y me refiero específicamente al tema que vamos a estar tratando hoy, que es la gestación solidaria. Por eso hemos titulado este programa lo que no ha sido dicho y lo que debemos saber sobre gestación solidaria. La gestación solidaria está comprendida en el capítulo 4 del Código de la Familia y es ahí bajo el subtítulo de la filiación asistida. Específicamente el artículo 128 habla más detalladamente sobre lo que es la gestación solidaria. Pero yo creo que para poder edificar todos los argumentos que hoy vamos a estar presentando, que hoy vamos a estar compartiendo, sería muy prudente al menos auxiliarnos del concepto que se está dando en la Gaceta Oficial o en el Código de la Familia de lo que es la gestación solidaria. Tomarlo textualmente, citarlo literalmente de ahí. Yo creo que nos va a ayudar mucho y que también va a ayudar a las personas que hoy mismo nos están viendo a comprenderlo. Así que va a estar saliendo en pantalla mientras voy leyendo cómo reza este concepto. Dice: la gestación solidaria tiene lugar cuando una mujer distinta de quien quiere asumir la maternidad gesta en su útero por motivos altruistas y ajeno a cualquier retribución monetaria o mercantil a la hija o el hijo de quien o quienes quieren asumir la maternidad o la paternidad. Es interesante que este proceso de la gestación solidaria va a utilizar como herramienta o hacer uso de algunos métodos que ya se han estado implementando a lo largo de la historia, como es la inseminación o la fecundación in vitro. Ella va a tomar como recurso esta práctica para lograr sus propósitos, sus intereses. O sea, la inseminación es inseminar o tratar de fecundar el útero de la mujer, dentro del cuerpo de la mujer. La in vitro es diferente. La palabra in vitro viene fuera del cuerpo, es la que se hace fuera del cuerpo, una fecundizar fuera del cuerpo. Ahora, ¿dónde está el punto crítico? El punto crítico está en que, sí, va a tomar prestado la gestación solidaria estas herramientas, pero es completamente diferente. En el caso de la gestación solidaria va a utilizar a una mujer
como una alforja o una incubadora para satisfacer los deseos de terceros que por alguna razón de infertilidad, ya sea por cuestiones genéticas, ya sea por una cuestión patológica o porque sea una unión de personas del mismo sexo, que creo que por ahí viene el asunto. Más bien es lo que se ha tratado de cubrir dentro de todo el programa del Código de la Familia. Se va a estar utilizando a una mujer como incubadora para que pueda satisfacer los deseos de terceros. Es interesante que comúnmente el proyecto, hemos escuchado en la televisión que el proyecto del Código de la Familia está direccionado a los más vulnerables. Sí. No es para las personas más vulnerables, las más necesitadas. Trata de vindicar el papel de la mujer, pero realmente nosotros podemos ver en la práctica que termina utilizando a la mujer, termina manipulando a la mujer. La hace retroceder en el tiempo un concepto aristotélico, donde la mujer era considerada como un horno, como una vasija, que su utilidad era única y exclusivamente para la reproducción de la especie. Y entonces es triste porque lo que podemos ver, lo que podemos percibir de manera curiosa es que el Código de la Familia termina atacando lo que supuestamente está llamado intenta proteger. Termina manipulando a la mujer. Él en su discurso plantea que quiere liberar a la mujer de manipulación, pero realmente la manipula, la cosifica y la usa de manera insensible. Ahora, pero yo creo que antes de entrar en el alcance de todo este proceso y de este tema, me gustaría hacer una pregunta que yo creo que va a ser muy útil para el sector evangélico, ya para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para los creyentes. ¿Se encuentra en la Biblia algún ejemplo de gestación solidaria, o al menos algo que se le asemeje? ¿Y cuál es el alcance o la repercusión que tuvo en la Escritura? Me gustaría que nos abundara sobre eso, Andrés. Es bien importante esta pregunta, porque quizás en lo adelante podamos encontrar algún que otro teólogo intentando buscar una defensa en la Escritura para este tipo de prácticas o de costumbres. No nos debe de alarmar, porque es cierto, bien cierto, que aunque 10 años atrás, si alguien nos decía que algún teólogo iba a defender las costumbres homosexuales, nosotros decíamos, eso es imposible. Eso no... Sin embargo, hoy los tenemos y hemos hecho programas sobre eso. Y que en lo adelante quizás uno que otro surge intentando defender desde una postura bíblica, tampoco nos debe de sorprender, porque hay, como dice el refrán, hay gente para todo. Así es. En la Escritura nosotros encontramos ciertas narraciones que cuentan algo muy parecido a lo que nosotros hoy vemos que llama el nuevo Código de la Familia gestación solidaria. Encontramos cosas muy parecidas. Un ejemplo de ello es lo que se narra en Génesis capítulo 16, versículo 2. Es un ejemplo, es una historia muy conocida, que es la historia de Sarai y Abraham. Como nosotros sabemos, Sarai y Abraham habían alcanzado cierta edad y no habían podido dar a luz. Sara no había podido dar a luz, no habían tenido hijos. Entonces, en la cultura del momento, las mujeres que no podían concebir o dar a luz eran vistas de una forma negativa. O sea, la esterilidad era visto como una maldición en algunos casos, como un juicio de Dios sobre la persona por algún pecado cometido, o simplemente como un juicio de Dios. Y la persona que era estéril padecía de este tipo de marginación en la cultura. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces Sara intenta acudir a otros métodos para tener un hijo. ¿Qué es lo que hace ella? Según nos narra la historia bíblica, ella va donde su sierva Agar y le dice a Abraham, y leo textualmente lo que dice Génesis 16, versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. O sea que Abraham terminó dando su consentimiento, se llegaron a ella y el final de la historia nosotros lo conocemos. Agar dio a luz y para que tuviera un respaldo legal, cultural, en el momento la sierva tenía que dar a luz en las rodillas, en las piernas de su señor, porque eso era el rito de adopción que se tenía en ese momento, porque los esclavos no tenían el derecho de heredar, los hijos de esclavos no tenían el derecho de heredar de sus amos, pero
oficialmente Sara pide que se lleve a cabo un rito, el cual le daba el derecho legal de adoptar la criatura que Agar había gestado en su vientre. Esto es muy parecido a la gestación solidaria. Otro ejemplo lo encontramos en Génesis 30, donde la descendencia, Raquel, era también una mujer estéril, o no había podido dar a luz en un momento determinado, y ella veía como su hermana y como otra sierva sí. Entonces ella acudió al mismo proceder, acudió a los mismos recursos que su antepasado Saraí había acudido, que era pues buscar su sierva, en este caso Bilhá, para que su sierva se llegara a su esposo, y así. Pero nosotros vemos que en ambos casos la motivación que generó este tipo de práctica no es la correcta. Ahora bien, analizando el texto como tal y analizando el texto por sí solo, nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de factores para una correcta interpretación del texto bíblico. En el contexto nuestro pastoral eso se conoce como hermenéutica, en el contexto teológico, que son los principios de interpretación. Que el simple hecho de que la Biblia nos narre una historia no significa que esa historia sea positiva o sea negativa. Y eso es una característica de los libros históricos. Y casualmente la sección que acabamos de leer de Génesis forma parte de la sección de los libros históricos de la Biblia. O sea que los acontecimientos que nos narran los escritores bíblicos y la Biblia en general, no todos son dignos de ser imitados. Porque la Biblia y la palabra de Dios tiene esa característica que no te oculta nada de los personajes que se narran. Contrario a las costumbres de algunos países que intentan ocultar las cosas negativas de sus héroes para que se haga una idea uno de esa persona que no es la correcta. No sucede así con la historia bíblica. En la historia bíblica nosotros notamos que las cosas se cuentan tal cual como sucedieron, y muchas de las cosas que se cuentan fueron cosas negativas, fueron acciones negativas que el escritor en muchas ocasiones no te deja saber cuál es su opinión. Y Dios tampoco en ese momento te deja saber cuál es su opinión, porque el propósito principal es narrar la historia. Y es lo que sucede en Génesis. Así que nosotros, de momento, tomando la historia por sí sola, no podemos decir si es negativa o si es positiva. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros analizamos la historia a la luz del pleno consejo de la palabra de Dios, es cuando nosotros tenemos las facultades para hacer un juicio correcto. O sea que para hacer un juicio correcto de lo que hizo Sara, de lo que hizo Raquel, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que enseña la Biblia de forma general sobre estos acontecimientos que se nos contaron en el libro de Génesis. Y de forma general, podemos decir que la Biblia condena el adulterio. O sea que un poco más adelante Dios le da una serie de leyes, de reglas, de estatutos, de constitución, pudiéramos decir, al pueblo, para que el pueblo se guíe o se rija por ellas de acuerdo a lo que a Dios le agrada. O sea que cualquier persona que quisiera agradar a Dios debía de atender lo que dice la Biblia, lo que decía ese tipo de reglamento, ese tipo de leyes que Dios le dio a su pueblo. Y una de las leyes que Dios le dio a su pueblo es que no adulterarás. Entonces tenemos esta mujer que entrega a su esclava para que su marido se llegue y tenga relaciones sexuales con ella. Traducido al contexto bíblico, eso se llama adulterio. Claro, es pecado. Pecado. Entonces ya podemos clasificar las dos acciones, tanto de Sara como de Agar, como acciones pecaminosas. O sea que el intento de tener un hijo y por el cual nosotros entregamos a tu esposa o a tu esposo, otra persona, para que nosotros podamos realizar ese sueño, ese anhelo que nosotros tenemos. Pero aplicamos ese tipo de medios o de metodología, es una metodología incorrecta, es una metodología pecaminosa. En segundo lugar, en el caso de Raquel, nosotros nos damos cuenta que la motivación por la cual ella quería tener un hijo era celos que ella tenía con sus vecinos, con sus siervas, con sus criadas, con su hermana. O sea, los celos y el egoísmo fueron los sentimientos que movieron a esta mujer para tener. O sea que en la Escritura nosotros, aunque encontramos estos ejemplos que son bien parecidos a lo que se intenta definir hoy por gestación solidaria, los ejemplos que tenemos en la Escritura son ejemplos que no son dignos de imitar. No son, en primer lugar, no son ejemplos positivos que se narran desde una perspectiva positiva y no son ejemplos dignos de imitar. ¿Por qué lo decimos? Porque cada una de estas acciones trajeron consecuencias. Exacto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En el caso de Agar y Sara, nosotros somos testigos del conflicto familiar que provocó esta acción. ¿Por qué provocó un conflicto familiar? Porque a la postre Agar terminó menospreciando a Sara, porque Sara continuó siendo estéril. Y el hecho de que se haya dado a luz sobre sus piernas no significa que ella había dejado de ser estéril. Claro. O sea que ese vínculo
que existe entre la madre y el bebé no se rompe, aunque la madre lo entregue, Exacto. o aunque el Estado se lo quite, o aunque firme un papel o un contrato determinado. En el caso de Agar, ella terminó despreciando a Sara, y eso provocó conflictos. Y nosotros sabemos que la historia bíblica contempla de que un poco más adelante el niño y Agar intentaron huir, intentaron escapar, y eso por poco le cuesta la vida a ambos. Ahora, eso no son las únicas afectaciones, porque a veces nosotros decimos, esas afectaciones fueron específicamente para ellos, pero no es así, no es el caso. Porque esas acciones trajeron y provocaron consecuencias y afectaciones, y el radio de acción llega a nuestros días. Y si alguien tiene duda, pues podría investigar los orígenes o lo que proporcionó el conflicto árabe-israelí. Que llega hasta nuestros ambas descendencias. Conflictos que hasta el momento, que está el presente, está vigente. O sea que las consecuencias de aquella acción, muy parecida a la gestación solidaria, incluso abraza y ha traído pesar incluso a nuestros días. Y en el caso, yo creo, de Raquel, sucedió lo mismo, porque después ella terminó teniendo hijos propios. ¿Y qué sucedió entonces con los hijos que ella había adoptado, con los hijos que ella había recibido? Terminaron siendo de alguna forma desechados, de alguna forma, no totalmente, pero sí de alguna forma desecharon por el propio esposo. Exacto. Y por ella misma. Eso trajo conflictos, porque nosotros sabemos que en el caso de José, los hermanos tuvieron celo de él, porque en fin de cuentas ella pudo cumplir su deseo y su sueño, que era el de ser madre. Y entonces ese tipo de conflictos son los que se generó en las historias bíblicas, y que si nosotros aprobamos este tipo de ley, pues nosotros no vamos a estar exentos de padecer este tipo de cosas, incluso algunas que pudieran llegar a ser hasta peores. Porque hay afectaciones que son evidentes y que son lógicas en este tipo de prácticas y de costumbres. Exacto. Cuando leemos este capítulo que aborda el tema de la gestación solidaria, vamos a encontrar también que se tratan de cubrir legalmente algunos aspectos. Y se habla de que ha de estar presente en todo el proceso de gestación, debe estar presente una entidad judicial o una persona jurídica para poder lidiar entre toda esta situación. Pero no se explica del todo dentro del Código de la Familia. Creo que es demasiado escueta la explicación que se da, o es prácticamente un enunciado. Y eso es peligroso, porque se dejan fisuras o se deja un vacío legislativo que pudiera traer un mal más grande, un mal mucho peor. Y ese mal está direccionado precisamente a violentar un derecho de la mujer, que es el derecho de filiación. Entonces, para poder entender mejor eso, ¿qué pasaría? Es la pregunta, creo que emerge en medio de toda esta situación. ¿Qué pasaría si en medio de ese proceso la que va a ser la mujer alforja o la mujer gestante, la que va a ser la gestante, se arrepintiera? Porque nosotros sabemos que en medio de un proceso de embarazo, de gestación, ocurren una serie de cambios en las mujeres, hormonales, sentimentales. Entonces, en medio de ese proceso, la mujer comienza a vincularse emocionalmente con su bebé que está en su útero. Entonces, comienza a identificarse, exacto. Entonces, imaginemos que en medio de ese proceso ella decide parar ahí y se arrepiente del paso que ha dado y decide quedarse con el bebé. ¿Qué sucedería? Se arrepiente de haber firmado un contrato, y eso lo deja a todos, yo creo, mal parado, en una posición. Y es algo que está sucediendo, porque no es algo que nosotros tomamos al azar o está saliendo de nuestra imaginación. En países donde se está practicando, no con el mismo término de gestación solidaria, porque la diferencia es que sí son remuneradas económicamente y se llama gestación subrogada en otras naciones. Pero está sucediendo continuamente que la mujer, en medio del proceso, entonces se arrepiente. ¿Y qué sucede? ¿Se va a sancionar entonces a la gestante? Porque incumplió un contrato con las personas o la familia que está involucrada en medio del proceso. ¿Qué se va a hacer? ¿Se le va a dejar el bebé o se va a sancionar a esa gestante? Ya ahí hay una fisura legislativa importante, que si un agente judicial se involucra en el proceso, déjame decirte que estaría violentando la dignidad de la mujer, estaría violentando el honor de ella y su derecho, su afiliación. Es un tema bastante importante, donde no deben haber lagunas. Me parece que no pueden existir lagunas. Ahora, yo quisiera que tú trajeras algunas observaciones que pueden ayudarnos mucho a entender este tema. Cuando nosotros, en nuestro trabajo de mesa, cuando nosotros nos sentamos a analizar
sin prejuicios y pensando con una mente fría. Con una mente fría, pero al mismo tiempo con un corazón sensible a las personas que van a estar sometidas a este tipo de tratamiento, a este tipo de ley, o a las personas que pudieran llegar a entender de una forma o de otra y terminar aprobando o desaprobando este tipo de ley. Hay ciertas observaciones que las personas tienen que tener en cuenta. Yo sé que esto es un tema que es novedoso para la sociedad cubana, es novedoso para nosotros, incluso muchos de nosotros desconocíamos este tipo de prácticas porque son inimaginables. Así es. Son inimaginables. Y hay muchas otras formas más fáciles para solucionar este tipo de problemas que pudieran generar o propiciar que las personas acudan a estas prácticas. Pero las observaciones yo creo que tienen que ser conocidas y que las personas tienen que saber, y forma parte de esas cosas que no se conocen y no se dicen sobre la gestación solidaria, sobre el código de familia. Yo creo que tienen que ser bien dichas y las personas tienen que valorarlas y ponerlas sobre la balanza a la hora de tomar una decisión. Y la primera de ellas es que la gestación solidaria es una ley que privilegia a la persona solicitante, o sea, la persona que solicita el servicio, por encima de la persona gestante y por encima del bebé. O sea, es una ley que se está aprobando y es el mismo principio que Pastor usted nos compartía al inicio. Es una ley que aparentemente intenta ser expuesta o intenta ser aprobada con el propósito de beneficiar a una mujer. Pero es una ley, vamos a decir, que no solamente abre el paso para que las mujeres sean las que tengan este privilegio, sino que también hombres o parejas de hombres. Pero mirándolo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la mujer, hay otra mujer que va a intervenir en el proceso. Claro. Entonces tú no puedes, por defender los derechos de una, privar a otra de sus derechos. Y es el derecho de maternidad. Exacto. Un ejemplo, en la mayoría de los países que se lleva a cabo la gestación solidaria o la gestación subrogada, las personas que acuden a este tipo de procesos, en primer lugar, son personas que por algún motivo no han podido tener, no han podido procrear, no han podido dar a luz, no han podido tener hijos propios. Pero la segunda persona que interviene o la tercera persona que interviene es una persona que tiene algún tipo de situación o de problema económico y tiene que acudir a este tipo de prácticas para solventar esta dificultad y esta carencia. Ahora, en el caso nuestro, en el caso de Cuba, se intenta popularizar la idea de que es totalmente gratis, es un proceso libre de costos, pero aún así eso no impide, vamos a decir, que la persona que solicita este servicio sea beneficiada por encima de otras dos. Claro. ¿Quiénes serían las otras dos? La que va a ser portadora, o sea, la mujer bolsa, como tú decís, que va a ser portadora, que en realidad va a ser la que va a gestar el niño en su vientre por 9 meses, va a ser la que va a dar a luz, pero no va a terminar siendo la madre. Desde el punto de vista judicial. Sí, claro. Desde el punto de vista judicial. Y esa observación yo creo que las personas deben de conocerla. Por televisión no la van a escuchar. Nunca la van a oír. Pero cuando tú analizas este tipo de ley que se intenta aprobar a profundidad, tú te das cuenta que una es privilegiada y los derechos de los otros son olvidados, no son tenidos en cuenta. Otra de las observaciones es que, hermanos, la reproducción no es un derecho que la sociedad, o vamos a decir que algún gobierno o que el Estado está obligado a satisfacer de las personas. No. O sea, ningún Estado es responsable de que cada mujer tenga el derecho a reproducirse. Más bien, o tenga la prerrogativa de hacerlo, o la obligación de hacerlo. Eso es algo natural. Eso no es una obligación que tiene, así que nosotros desde ese punto de vista tenemos que insistir que vamos a decir que la maternidad es un don. Es un don, un regalo de Dios. Es un regalo, que algunas personas son impedidas por causas biológicas, está bien, pero hay otros métodos para llevar a cabo la organización de una familia. Efectivamente. La gestación solidaria no es el único, no viene a ser ni siquiera el método por excelencia, porque este tipo de observaciones la deja muy mal parada frente a otras técnicas de reproducción y frente a las otras posibilidades que los gobiernos ofrecen para las personas. Una tercera observación, hermano, es que es una explotación de la mujer y del niño que está por nacer. En este caso, la mujer que va a gestar y el niño que está por nacer son vistas como una mercancía, son vistas como un medio. Una de las técnicas de reproducción asistida es la fertilización in vitro. Usted hablaba hace unos minutos sobre ella. En este caso, y si hiciésemos un paralelo entre la gestación solidaria y la fertilización in vitro,
la mujer vendría a ser como esa cápsula de vidrio donde es fecundado. Exacto. Entonces la mujer es vista como un medio. Esa mujer que va a gestar y que va a firmar un contrato y demás, es vista como un medio para la realización de un deseo de una tercera persona. ¿Y qué decir del bebé que es gestado? ¿Qué decir del bebé que es gestado? Ninguna de las dos son vistas como personas. Ninguna de las dos. Son vistas como mercancía. Como mercancía para la realización del deseo de una tercera persona. ¿Viste? Y esas son observaciones que se desprenden, son observaciones evidentes, que cuando uno analiza el proceso y lo que es en sí por definición, la gestación solidaria también ve el cuerpo de la mujer, ya les decía en primer lugar, como una mercancía, porque va a terminar contemplando la maternidad, que nosotros la clasificamos como don, pero va a terminar clasificando la maternidad como un objeto o como algo que se va a llevar a cabo y que el Estado es responsable de determinarla. Y el Estado no determina la maternidad. Eso la maternidad no es una asignación judicial, no termina siendo una asignación judicial porque no es lo mismo que tú entres en un proceso de adopción y legalmente termines siendo el padre o la madre de un determinado niño a que antes de que el niño nazca y aún naciendo, teniendo la madre, en realidad oficialmente no lo sea. O sea, como nosotros decimos a los cubanos, en papel no lo sea. En papeles sea esa otra tercera persona. Entonces, la maternidad no es vista como un don, no es visto como un regalo, no es visto como algo precioso, sino más bien es visto como ese otro medio para la realización de esa otra persona y como una asignación judicial. Yo creo que esas son algunas observaciones que se desprenden, sin dejar de mencionar también que cuando nosotros aprobamos la maternidad o la gestación solidaria, estamos dando pie a una ley que ni siquiera, yo creo que al momento presente, no somos capaces ni siquiera de medir las consecuencias que esta ley pudiera traer. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una ley que se desconoce. Estamos hablando de cosas desconocidas. Y en segundo lugar, hemos tenido ejemplos de madres que han abandonado a sus hijos y hemos tenido ejemplos de personas que no lo han abandonado pero no le han dado una educación correcta y hemos sido testigos de las afectaciones que trae serias, afectaciones muy serias. Hemos visto desde la perspectiva de la madre que hay, vamos a decir, hay vínculos que se crean, hay cambios hormonales, pero también no solamente está en juego lo que esa mujer pueda sentir cuando después de haber tenido 9 meses el niño en su vientre lo da. En el caso nuestro lo regala a otra persona, pero ¿y qué pasa con el niño cuando crece? Entonces hay una serie de afectaciones que yo creo que son dignas también de que las personas que nos ven las conozcan y las tengan, yo creo, en cuenta. Sí, me parece que sí. Y como tú mismo has dicho, yo creo que viene sí el Código de la Familia, a pesar de su discurso, que presenta un discurso de manera frontal de dignificar, de proteger a los demás desvalidos, de ayudar a la mujer, de librarla de ese dominio patriarcal que ha tenido, que ha estado sometida. Realmente no toma en cuenta, yo creo que no hace ni el más mínimo intento de proteger tanto a la gestante como al bebé. Porque hay una serie de implicaciones y afectaciones desde el punto de vista psicológico severas. Y no es porque lo digamos nosotros, creo que hemos tratado de argumentarlo con la ciencia. Y esto es algo que puede ser corroborado ya sea con la psicología o con la ciencia desde el punto de vista de la parte de la maternidad. Yo creo que vale la pena mencionar que los trastornos y el impacto no solamente en el bebé, también en la gestante, en la madre, los dos son víctimas de todo ese proceso. Y yo creo que hay trastornos psicológicos severos. ¿Por qué? Porque primeramente a la madre que comienza, como tú bien decías hace un momento, Pastor, comienza a vincularse emocionalmente con ese niño desde que empieza a sentir sus movimientos, sus pataditas, como decimos nosotros en el argot popular, sus pataditas, el movimiento, todas esas cosas, ella comienza a involucrarse. De pronto es privada de la presencia de su hijo de manera abrupta. Eso trae un trauma posparto evidente, eso trae afectaciones emocionales muy grandes en la gestante. Por otro lado está el trastorno mental perinatal. ¿Por qué? Porque ella va a estar después, o sea, en el proceso del embarazo o posparto va a estar sometida a profundas depresiones y a irritabilidad, o sea, va a estar irritada en muchas ocasiones.
Y en tercer lugar, creo que va a sufrir la experiencia del duelo postparto. Así es. Porque para esa gestante, lo que ella va a percibir, la sensación que va a tener es que su niño se murió en el parto. Porque le va a ser quitado y ella nunca más va a tener esa ausencia, acceso, ella va a tener la ausencia de ese niño. Ahora, viendo las afectaciones en el bebé, son afectados precisamente, hay un estrés que va a recibir el neonato porque es afectado de un estrés desde el mismo vientre. Desde el mismo momento que O sea, se conciben, que es colocado en el niño. ya cuando ella va a dar a luz, ese niño ha estado en medio de un momento tenso. Su madre ha estado imbuida en medio de tensiones, preocupaciones, si sale bien, si las cosas marchan bien, y todo ese estrés ella se lo va a estar reflejando a su bebé. Por otra parte, también la separación abrupta del neonato, eso va a traer, no le priva completamente de ese vínculo piel con piel de la madre, eso se le es quitado. Y por otra parte, se va a privar al neonato de la lactancia materna, algo que es tan vital y que ha sido tan promovido en nuestra nación. Porque yo recuerdo cuando mis niños nacieron, una de las charlas que continuamente le daban a mi esposa en las consultas en el médico, la doctora, era que por favor que fuera muy obediente en tratar de aplicar, de ajustarse a la lactancia materna, porque eso el niño lo agradecía en todo su desarrollo físico, eso prácticamente que inmuniza al niño, lo alimenta, todas las proteínas están ahí, eso es creación de Dios. Y así que toda una campaña en nuestra nación con respecto a la lactancia materna, eso ahora se va a obviar. Eso ahora se va a dejar a un lado porque inmediatamente se va a quitar al niño, y yo creo que eso va a ser uno de los puntos fundamentales, porque cuando hay lactancia materna se acentúa más el vínculo madre-bebé. De hecho, algunos países desarrollados, sobre todo de Europa, que han adoptado este tipo de leyes y la han aprobado en su sociedad, uno de los acápites que ellos agregan a los que van a intervenir en este proceso es evitar la lactancia, que en el momento del nacimiento la madre dé el pecho a sus hijos, porque eso crea un vínculo que científicamente está demostrado. Eso crea un vínculo que es único entre la mujer que ha dado a luz y el bebé. Exacto. Entonces, para evitar ese sentimentalismo, para evitar el arrepentimiento, que nosotros hablamos un poco más adelante, ellos omiten y oficialmente impiden que eso suceda. Y yo creo que también hay otra fisura legislativa ahí que va a dar oportunidad a otra infracción. Aunque, bueno, sabemos que hay bancos donde se da a las madres que no tienen la posibilidad de tener abundancia en sus pechos de leche, y hay también formas, pero sabemos que nosotros hemos sido testigos de que no es suficiente ni siquiera para las que son concebidas vías naturales. Entonces, va a dar lugar a que en algún momento, solapadamente, hay un mercado negro vendiendo leche materna. Y eso es algo que sucede porque estuve viendo, estuve investigando y escuché que Elton John, que es un cantante muy famoso de origen británico, Elton John es confeso homosexual, tiene una pareja homosexual y ellos tuvieron un niño, no sé si ahora si fue por adopción desde bien pequeño o fue por gestación subrogada, pero lo cierto es que él se pavonea diciendo que su niño tomó leche materna. ¿Qué hizo él? La compró. Hubo alguien que se la vendió, no sé si por qué vía la logró obtener. Entonces eso va a generar un tipo de mercado negro y de legalidad. Exacto. ¿Quién puede garantizar de que no se venda eso en el mercado negro? Como también que no se hagan negociaciones con vientres. ¿Quién puede garantizar que no suceda o quién puede controlarlo? Nadie. Entonces hay afectaciones de esa índole. Hay una afectación que se pierde completamente la identidad de ese bebé, porque nunca va a saber ni quién puso el semen, ni va a conocer tampoco quién fue la mujer que lo gestó, que lo llevó en su útero por 9 meses. Entonces ese bebé, como la madre va a experimentar que prácticamente su niño murió en el parto, lo mismo va a suceder con el bebé. Él va a sentir como que su madre murió en ese momento del parto. Se va a despegar de manera abrupta de su madre, y eso va a traer, por supuesto, consecuencias psicológicas y emocionales muy severas y mucho más. Es importante aclarar esto, porque esto es algo que intenta cubrir todo el código de la familia en plenitud. Más se le va a acentuar ese daño si el niño es colocado en un hogar, en el núcleo de un hogar donde va a tener 2 papás, donde va a ser adoptado por familias que son homosexuales. Eso va a ser un choque fuerte a su vida, porque él sabe que no fue concebido por vías naturales de esos dos que supuestamente son sus padres. Que cuando nosotros observamos
El hecho de que se apruebe como ley dentro del nuevo Código de la Familia la gestación solidaria, nosotros sabemos que este tipo de ley lo que hace es beneficiar específicamente a este tipo de parejas. Exacto. A este tipo de parejas homosexuales. Y pudiera surgir, porque creo que es importante reflexionar en esto, que pudiera surgir un argumento de que alguien nos pudiera decir, bueno, pero ¿qué pasa con la adopción? No es lo mismo. El niño no va a vivir en un ambiente donde no son sus padres biológicos. Quizás alguien le suena esa pregunta. Exacto, y alguien va a decir, es lo mismo, el niño no va a vivir con su mamá biológica, va a vivir con otros padres que lo adoptaron, pero no persigue el mismo principio. Porque la adopción intenta suplir al niño lo que él perdió, un padre y una madre, le quiere garantizar eso. En esto no. Esto, en este proceso de gestación solidaria, la familia que está recibiendo al niño son las que están implicadas directamente en hacerle daño al niño, en hacerle perder su madre. Y la adopción es totalmente del campo opuesto, porque la adopción está concebida desde el punto de vista del niño. Exacto. De cuidar, de proteger y de proveer y de suplirle al niño. O sea, y los derechos supremos del niño son los que son puestos en malla. Pero en el caso de la gestación solidaria, no. En el caso de la gestación solidaria, quien se está intentando beneficiar es a una pareja, no a un niño. Y se está utilizando el niño para... Sí, claro. Entonces, otra pregunta que pudiera surgir, Pastor Anderson, porque al haber tanta fuerza, tanto movimiento, tanta propagandización del proyecto, yo pudiera pensar, ¿existe algún beneficio económico desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de gobierno? ¿Hay algún beneficio económico en todo este...? Esta pregunta es muy interesante. Esa pregunta es muy interesante y es siempre lo que está solapado. La respuesta a esta pregunta son cosas que siempre están por debajo de la alfombra. ¿Sí? Nunca nadie se imagina, pero de pronto uno comienza a ver un rastro y uno comienza a ver vestigios y uno comienza a ver evidencias de que quizás, de hecho, la industria de la gestación subrogada en el año 2015 reportó unas ganancias de cerca de $6.000 millones. Ahora, es bastante lucrativo. Ese tipo de industria prevé que para el 2025 tenga un total de ganancias de $27.000 millones. Wow. Sin lugar a duda que los países en vía de desarrollo, como el nuestro, ponen sus ojos en estas cifras, porque son cifras bien llamativas, y sin destacar la posibilidad de que en nuestro caso se dé este tipo de opciones, nosotros conocemos que hay agencias que se dedican específicamente a este tipo de negocios. Entonces, si estas agencias que se dedican a este tipo de negocios son las que están estableciendo el vínculo entre la persona solicitante y entre la persona gestante, puede que exista la posibilidad de que los depósitos se hagan a una agencia y no a una persona en específico, dando así la oportunidad de que ese tipo de agencias hagan negocios en otros países porque no va a remunerar directamente a la persona. Claro. Y es entonces estaría beneficiando o llamando al turismo reproductivo. Entonces, y este tipo de agencias y este tipo de industria es la que ha generado precisamente esta nueva clasificación de turismo, que es el turismo reproductivo. Y nosotros sabemos, y se ha insistido en los últimos 5 años, que la mayor fuente de ingreso para nuestro país, ¿cuál es? El turismo. De hecho, cuando el turismo se cerró en nuestro país, nosotros sufrimos las consecuencias. El país entero sufrió las consecuencias. Entonces, esto pudiera generar el ingreso a nuestro país de un nuevo tipo de turismo, conocido internacionalmente como el turismo reproductivo. Los economistas, yo quiero decirte que los economistas y los estadistas de los países desarrollados, pues han identificado la gestación solidaria como precisamente la gestación solidaria. Cuando digo solidaria, gratuita. La han identificado como un mito, o sea, como un concepto que ha sido creado pero que realmente no existe para encubrir legítimamente lo que se conoce como el turismo reproductivo. O sea, bajo el concepto y bajo la bandera de gestación gratuita o de gestación solidaria, detrás de ello se genera un turismo, se genera una industria que realmente tiene ambiciones millonarias y ha tenido este presente ganancias millonarias de miles de millones. Estamos hablando. Así que es bien importante estos datos de interés que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque de pronto
nosotros sabemos que esto puede generar muchas más ilegalidades de las que nosotros somos capaces de ver al presente. Así mismo. Al momento. Así es. Pastor Anderson, me gustaría ya para concluir que tú nos pudieras dar alguna breve exhortación a los que nos escuchan, a los que nos están viendo en la pantalla, una breve exhortación en este momento que estamos. Bueno, yo inicialmente lo que pudiera decir primeramente es el mismo consejo que tú nos dabas al inicio, que cuando nosotros vamos a firmar un contrato tenemos que fijarnos bien en el contenido del mismo. Sí. Y sobre todo en las letras pequeñas, porque las letras pequeñas del contrato es donde está la trampa. Y la gestación solidaria aparece como esas letras pequeñas dentro del contrato llamado Código de las Familias. Y es bien importante que los que nos ven al menos tengan la oportunidad de leer, de estudiar, para luego tomar una decisión correcta en base a ello. Y en segundo lugar, ver que el proyecto de nuevo Código de Familia se presenta como un todo. No se presenta como leyes independientes y separadas unas de las otras, de las cuales podemos tomar un grupo y desechar otra. Se va a presentar y se está presentando como un todo. Y aunque nosotros reconocemos algunas leyes que pudieran traer algún tipo de beneficio, que pudieran ser positivas, como las relacionadas con la alimentación, con el trato del adulto mayor, y esa serie de cosas que tienen repercusiones positivas, por supuesto. Y no negamos la positividad de este tipo de ley, pero al mismo tiempo se presenta en el conjunto, en el paquete, se presentan otras que pudieran ser mortales para nuestra sociedad. Y de forma particular para el cristiano que nos está viendo, para el cristiano que nos escucha, que debe de tener como prioridad máxima el cumplimiento de las Escrituras, pues que tome una decisión basada en el contenido que enseña la palabra de Dios, que en definitiva cuenta es la única capaz de traer bendición y prosperidad para nuestra sociedad y para nuestro país. Exacto. Creo que no podemos dejar movernos por el exacerbado sentimentalismo que muchas veces vemos en la televisión cuando nos tratan de envolver en una cortina de fondo musical. Mostrándonos solamente las cosas positivas. No, hay que ser muy racional, hay que escudriñar hasta el fondo y de hecho, en todos estos argumentos que nosotros hoy mismo hemos planteado aquí, usted también tiene la libertad de escudriñarlo, de evaluarlo, sopesarlo, ver cuáles son los pros y cuáles son los contras, entonces ponerlos en la balanza del buen juicio y entonces tomar su decisión de manera sabia. Sí. Que Dios le continúe bendiciendo, es el deseo de nuestro corazón y esperemos con la ayuda del Señor que podamos traer nuevas entregas de su programa A la Luz de la Biblia. Que el Señor le bendiga.